Saben, muchas personas piensan que estos días santos, como tradicionalmente les han llamado, hay que estar como de luto, hay que estar serios, reverentes. Y yo entiendo esa parte del respeto, obviamente, pero hoy no es un día de luto, hoy no es un día de duelo, hoy no es un día que lamentar, hoy es un día que celebrar. Amén. ¿Sabe por qué celebramos hoy? Bueno, lo celebramos siempre, pero hoy queremos intencionadamente poner en nuestras mentes y corazones una gran verdad. Cristo Jesús vive y vive para siempre. Amén. Cristo Jesús resucitó. Te diré algo. Hay religiones donde honran a sus fundadores. Por ejemplo, el Islam. Honran a Mahoma, honran a sus profetas, pero los cuerpos de ellos siguen en la tumba, no resucitaron. En el budismo se honra a Buda, pero nadie sabe de Buda. Seguramente su cuerpo, si es que existió, está sepultado. Pero Jesucristo resucitó y no hay cuerpo, porque su cuerpo fue vivificado. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios por la eternidad. Y adivina qué, tú también estás sentado juntamente con Él. Amén. Esa es nuestra victoria, que Cristo vive y nosotros también con Él. Nosotros vivimos, nosotros reinamos porque Él reina. ¿Será esto importante para nuestros días? ¿Será este un mensaje relevante para nuestros días? Totalmente relevante, porque hoy el mundo habla muerte, hoy el mundo habla tragedia, hoy el mundo habla problemas, pero los hijos de Dios hablamos vida y vida abundante. Hoy hablamos el mensaje de la cruz, hoy hablamos el mensaje de la gracia que tiene el poder de sanar al enfermo, tiene poder de vivificar al muerto, tiene poder de transformar vidas caóticas. Ese es el poder de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Si estás convencido de esto, regálale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive por siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Un día como hoy, la historia cambió para siempre, y es justo lo que celebramos. Un día como hoy, a mí me gusta mucho madrugar. Hoy no pude madrugar tanto como me gusta, pero por lo menos me tocó ver salir el sol, y esa es la parte favorita mía, ver cómo el sol sale y los rayos despuntan en el alba. Y eso es maravilloso, porque hoy, justo al ver esos rayos salir a través de las montañas, pude recordar estas palabras: Jesús ha resucitado, Jesús vive para siempre. Y digo un día como hoy porque justo el día de ayer en el calendario judío se celebró el 17 del mes de Nisan. ¿Y qué significa esto? El mes de Nisan es equivalente a abril, pero ellos están en el día 17, nosotros estamos en el día 5. Bueno, ellos ya están hoy en el día 18. Para ellos el día de ayer, el mes de Nisan, es bien importante, sobre todo para los judíos mesiánicos, para los que creen en Cristo. Ellos celebran el día de la resurrección ayer. Nosotros acá en América Latina lo celebramos hoy, no sé si por tema de usos de horario o porque la tradición o la religión tradicional lo estableció hoy. Pero nosotros no nos movemos por el calendario tradicional. Simplemente creemos que un día como hoy Jesús resucitó. Y es tan relevante hablar esta fecha del calendario judío porque hay muchos acontecimientos en la historia de la Biblia que se suscitaron en el día 17 del mes de Nisan. Tome nota porque es relevante. El mes de Nisan, día 17, el número 17 en la Biblia alude, apunta, señala victoria. Diga conmigo esta palabra, victoria. El número 17 es el símbolo de la victoria. Y esto usted lo puede constatar a lo largo de toda la palabra de Dios. Pero el primer 17 famoso que usted va a encontrar en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, justo cuando Noé y su familia sobreviven un diluvio que duró 40 días y 40 noches imparables, pero todo un año, casi todo un año completo para que las aguas descendieran. Fueron 40 días caóticos, pero el número 40 en la Biblia también es un símbolo. Mucha gente tradicionalmente toma el número 40 como número de prueba. Es que Jesús fue probado, por eso fueron 40 días. Es que el pueblo de Israel fue probado, por eso pasaron 40 años en el desierto. Pero si usted encuentra los múltiplos o hace la multiplicación,
de dos números muy especiales también en la Biblia, que es el número 5 y el número 8. El número 5 es, nomás dos o tres supieron. ¿Qué significa el número 5 en la Biblia? Gracia, favor inmerecido. La quinta letra de la Aleph Bet, del abecedario hebreo. La quinta letra que señala dádiva celestial, el don de Dios, el favor inmerecido de Dios, manos abiertas que bendicen. Amén. Me encanta imaginar, yo soy bien visual, ya lo he dicho. Me encanta imaginarme las historias de los evangelios en 4K, con efectos especiales. Me encanta en mi imaginación hacer close-ups, así como que yo soy el camarógrafo de la historia, ¿no? Y me encanta imaginar cuando Jesús sanó a alguien. Siempre me gusta imaginar un acercamiento a sus manos, tocando los ojos del ciego y abriéndolos, tomando los hombros del paralítico y levantándolo. Me gusta imaginar esas manos que dan, esas manos que bendicen, porque toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto. Pero adivina qué, Dios no te lo tira, Dios no te lo arroja, Dios te lo da y tú lo recibes. Amén. La gracia que se recibe. ¿Cuántos van a recibir la gracia de Dios el día de hoy? Ese es el mensaje. El mensaje relevante que predicamos no son nuestras ideas, no son los temas de actualidad. Para eso mejor busca en Google si quieres saber de un tema actual. Pero el mensaje que predicamos es el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de su gracia, el poder de su nuevo pacto. Y esas manos que dan, ese número 5 que es gracia, multiplicado por ¿qué? Por 8. ¿Qué significa 8? Eso, muy bien, me siento muy orgulloso de ustedes, 8 significa ¿qué? Nuevos comienzos, dígalo, nuevos comienzos. 5 por 8, gracia y nuevos comienzos, significa un nuevo comienzo en su gracia para su iglesia. Amén. El diluvio, 40 días, esa fue su duración, significó un reinicio para la tierra, un reseteo. Y la tierra comenzó de nuevo con solamente 8 habitantes: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero con esos 8 fue suficiente para poblar de nuevo la tierra. Pero luego Jesús vino a resetear la tierra otra vez y se aventó 40 días en el desierto ayunando, venciendo todo obstáculo para ti y por ti. Amén. Él no ayunó para fortalecerse a mí mismo, ayunó porque en Él tú eres fortalecido, ayunó porque en Él tú eres victorioso. Amén. Y Él venció toda artimaña de Satanás en el desierto. La tentación sobre su cuerpo, la tentación sobre su alma y la tentación sobre su espíritu, toda tentación fue derribada en su poder. Y porque Él venció, también tú puedes vencer el día de hoy. Y este es el mensaje que predicamos. La muerte de Jesús está incompleta si no hablamos de su resurrección. Para la religión tradicional, Jesús todavía está en un madero. ¿Qué adora la religión tradicional? A un Jesús crucificado. Pero tú no adoras a un Jesús crucificado, tú adoras a un Jesús que fue retirado de la cruz, fue sepultado en ese sepulcro y al tercer día resucitó. Amén. Al tercer día fue levantado de la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ese es el mensaje. Cristo vive. Dile a tu vecino, Cristo vive. No se lo digas así. Tómale los hombros y sacúdelo. Dile, Cristo vive. Despiértate. No es cualquier cosa. Gloria a Dios. Así que un día como hoy, la historia cambió. Leía Gabriel al inicio que en un día como hoy hubo un temblor. Y la verdad que omitimos muchos detalles porque cada relato en cada evangelio es un relato de un testigo ocular de los acontecimientos de Jesús al ser sepultado y resucitado. Y me gusta cómo cada discípulo, entre ellos había un no discípulo precisamente de los 12, pero era un doctor, meticulosamente escribió, redactó lo que él vio, y este es Lucas. Y justo cada versión de estos 4 escritores de los evangelios inspirados por Dios mismo, entre ellos nos arman un cuadro completo de lo impactante que fue la resurrección de Jesús. El día que Jesús resucitó hubo un temblor mundial, sepulcros fueron abiertos, hubo resurrecciones, hubo personas que salieron de la tumba vivas, casual. ¿Te imaginas
Qué impresionante ser testigos de esto. Y la intención de compartir esta palabra el día de hoy no es que hagamos un acto de remembranzas nostálgico, pero es traer de allá, de aquella parte de la historia, ese poder que necesitamos para nuestros días. El creyente el día de hoy necesita vivir consciente de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti habita el poder de la resurrección. Dentro de ti habita el poder mismo que levantó a Jesucristo del sepulcro. Amén. Ese poder vive dentro de ti. Por eso Jesús dijo: en mi nombre, ¿qué? Sanarán enfermos. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. En mi nombre, ¿qué? Levantarán muertos. Y ahí empieza la incredulidad a hacer su trabajo, ¿no? Y decir: no, es que esos eran otros tiempos. No, es que ellos andaban con Jesús, pero nosotros ya no. Veíamos en este reto que tuvimos de 3 días que Gabriel quiso que les diera FOMO porque no estuvieron, pero yo les doy la buena noticia que los videos están grabados en un grupo privado en Facebook, que cualquiera puede tener acceso si solicita el acceso. Ahí tenemos el curso de los 3 días. Si quieren llevar los 3 días de reto, lo pueden hacer. Están las enseñanzas completitas y también los ejercicios. Es un pequeño estudio que tú puedes gestionar para ti mismo y tu familia, y es de gran bendición. Y decíamos ahí, ¿qué decíamos ahí? Se me olvidó. Ahorita me voy a acordar, siempre me pasa. Pero definitivamente Cristo partió la historia a través de su resurrección. Y no es cualquier acto. Y cuando Jesús dijo: cosas mayores que yo harán, cosas mayores que yo harán, que esas palabras no se olviden, que esas palabras no se traspapelen o se nos pierdan de vista. Traigamos esas palabras a nuestros días. Cada vez que un problema te esté agobiando, recuerda las palabras de Jesús. ¿Qué dijo él? Cosas mayores que yo harás. Amén. Hace unos días tuve la oportunidad, y no sé si decir oportunidad o sorpresa o necesidad de, como pastor, ayudar a una persona que llevaba muchos años en cautiverio espiritual. Y esta persona llevaba 6 años con una lucha espiritual. Y para ser un poco específico, sin abrir tanto el tema, esta persona tenía una posesión literal, posesión. No era una opresión, era una posesión, a tal grado que lo que se le metía, bueno, los espíritus que se le metían, pues le robaban su identidad, le robaban su voluntad. Hacía cosas que esta persona no quería, como lastimarse, herirse, morderse, aruñarse, 1000 cosas. Muy fuerte, muy fuerte. Y cuando estamos hablando, estamos platicando tranquilamente, esta persona y sus familiares, yo les invito a aceptar a Cristo. Y cuando yo les digo: vamos a declarar el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, ahí comenzó la situación a exponerse, a evidenciarse. Y entonces los espíritus que estaban en esta persona se manifestaron y la arrojaron al suelo, la golpearon, la lastimaron. Pero empezamos a hablar con autoridad. Empecé a hablar con autoridad contra esos espíritus, recordándoles su destino, recordándoles lo que Jesús hizo al resucitar. Y cuando dije: recuerden que Jesús no quedó en el sepulcro, recuerden que Cristo Jesús resucitó y los exhibió a ustedes públicamente, los humilló, están derrotados. ¡Pum! Se salieron. No se pudieron quedar, se salieron inmediatamente. Gloria a Dios. No puedo entrar en tanto detalle porque sí fue un tiempo prolongado, nos tomó ahí un par de horas. Y como a los días siguientes una persona me dice: pastor, quisiera que orara por mí porque tengo un problemón. Y le digo: pues adelante. No, pues es que una de mis hijas no me habla. ¿Qué problemón va a ser esa mujer? Eso es pan comido, le digo. La verdad que tenemos poder y autoridad, amados hermanos. Y a lo mejor usted piensa: pues es que él es pastor. Tú también eres pastor de tu propia casa. Eres papá, eres mamá, eres esposo. Tienes un liderazgo espiritual por default. Amén. Necesitas poder y autoridad. Y adivina qué, lo tienes. Lo tienes por el Espíritu Santo que te habita. Entonces vamos a leer Lucas 24 del versículo 1 al versículo 12, lo cual no tengo en pantalla, pero pueden abrir sus Biblias y seguirme.
Lucas 24 del 1 al 12, que dice: el domingo muy temprano en la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Por ahí tengo la carátula de la prédica. Ahí aparece el nombre de esta enseñanza, y el nombre es: Él vive por siempre. Él vive por siempre. Y la imagen que quise proyectar ahí en el título, Él vive por siempre, literal, les comento, es una recreación de una foto que tomamos hace unos años, que tuvimos la oportunidad de ir a Tierra Santa y que estuvimos en el jardín de la tumba. En ese jardín de la tumba, pues es un jardín no muy grande, y los que han estado cuidando ese jardín ya tienen muchas décadas, mejor dicho siglos, cuidando ese lugar, porque no quieren que nadie profane ese lugar, que nadie haga un mal uso, que nadie lucre con ese lugar, como ha pasado en Tierra Santa, que llegan religiones y empiezan a lucrar con la fe. Pero estos guardianes, por decirlo así, cuidan muy bien ese jardín. Y literal, de una foto que tomé a la cueva labrada, cavada sobre la montaña, de esa foto, por medio de inteligencia artificial, me recreó esa fotografía con flores. Y yo le puse ahí en el prompt: ¿cómo habrá sido en el momento que el primer testigo ocular llegó a la tumba del jardín? ¿Qué fue lo primero que vio? Deep search, le puse al final. Hace una investigación profunda. Y me impactó un montón ver que me arrojó esa imagen. Sin yo pedirle que pusiera dos ángeles, puso dos seres luminosos en el interior, justo como lo relata el Evangelio. El día que llegaron esas mujeres, había dos hombres resplandecientes en los costados. Tome nota de esos seres que eran ángeles. Tome nota porque es relevante para la enseñanza del día de hoy y para poder constatar que la resurrección de Cristo Jesús no fue un acto ocurrente de Dios que dijo: lo voy a resucitar de una vez. No, fue un acto anunciado desde los inicios. Fue un acto profetizado desde Noé, desde Moisés, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está anunciado que un día vendría un Mesías. Es más, desde el Génesis está anunciado que la simiente de la mujer sería herido en el talón. Jesús sería herido con una herida de muerte, sí, pero lo que Jesús haría sería contundente, porque el hijo de la simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Y es justo lo que Cristo hizo cuando resucitó y la piedra fue movida. Hirió a Satanás de muerte en la cabeza. Y aún Satanás está intentando recuperarse de ese golpe. Aún Satanás está en coma. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios resucitó para siempre y con ello nos dio vida y nos dio sanidad. Amén. Entonces prosigo, dice en el versículo 6: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Y entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Qué pregunta? Debe estar resonando en nuestras mentes esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Este es Cristo. Amén. Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Amén. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos. ¿Por qué dice 11? Porque ya no estaba uno. El que ocasionó todo esto, el traidor, ¿verdad? Judas, ya se había ahorcado, ya se había suicidado. Entonces ellas corrieron a los 11 restantes y les contaron estas cosas. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Amén. ¿Sabes que esa historia de la resurrección es tan completa? Y hoy vamos a desmitificar muchas ideas que la tradición nos ha inculcado. Es tan poderoso este relato porque es tan aplicable para tu vida hoy.
hoy en día. Es tan aplicable para esa situación que estás viviendo. Es tan aplicable, los principios eternos que ahí vas a encontrar son tan aplicables para que tu mente sea transformada, para que ya no sigas pensando igual. Amén. Hay poder de resurrección presente en tus días. Hay poder de resurrección en tu interior, en este momento. Pastor, pero es que yo nunca lo he experimentado. Porque te has privado de ello. Porque Dios no te lo está impidiendo. Porque una idea errónea te lo está robando. Porque estás limitando a Dios en tus pensamientos. Pero Dios no tiene ninguna traba, ningún candado para que te apropies de ese poder de resurrección. Empieza aplicándolo en ti. Si no quieres aplicarlo en alguien más, como mi esposa dice cada rato, ¿verdad? Voy a practicar en mí la sanidad. Y lo ha hecho muy bien. Porque ahora ya está orando por los enfermos y están sanando. Amén. Entonces comienza a practicar ese poder de resurrección que tienes, que no es exclusivo para algunos. Todo hijo de Dios puede experimentar ese poder de resurrección. Amén. Y durante ese tiempo que Jesús resucitó, hay un periodo de resurrección y de ascensión. Jesús fue elevado a los cielos, fue llevado en las nubes. En ese periodo transcurrieron 40 días. Otra vez encontramos el número 40 días. Les dije que era relevante, 40 días. ¿Por qué Jesús no resucitó e inmediatamente ascendió? Porque tenía que hacer un trabajo con sus discípulos. Tenía que mostrarles algo a sus discípulos antes de partir. Tenía que dejar asentada una base importante para el futuro. Y gracias a esa base estamos aquí. Gracias a esa base tenemos una fe viva aquí en Culiacán, Sinaloa. Gracias a esas bases tenemos una fe que se transmite de generación en generación. Gloria a Dios por esas bases que Jesús estableció en esos 40 días. ¿Qué hizo Jesús al resucitar durante esos 40 días? ¿Por qué es tan relevante saberlo? Número 1, Jesús se mostró vivo y dio pruebas de su vida. Dio pruebas. Jesús se mostró vivo. Si seguimos leyendo el relato, Jesús se les apareció inmediatamente a esos 12 discípulos reunidos, 11 discípulos reunidos y esas mujeres que estaban pasando el reporte. Jesús se puso en medio de ellos y dijo: yo soy. Y cuando hizo esto, dijo: miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado, soy yo. El cuerpo de Jesús ya era nuevo. Recuerden que Él fue azotado, fue golpeado, fue lastimado. 800 años antes el profeta Isaías habló en un cuadro vívido, un cuadro muy claro de cómo Jesús padecería por nosotros. Y el profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico, describió a Jesús como un trapo inmundo. Describió a ese que estaba colgado en un madero como un trapo desbaratado. Él dijo que no quedó apariencia de hombre en él. Él dijo que sería llamado varón de dolores. Así lo bautizó el profeta Isaías. Él es el varón de dolores. ¿Por qué varón de dolores? Porque llevó todo tu dolor. Tomó el dolor de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí atravesando por depresión? Jesús tomó esa depresión tuya en el pasado y la hizo suya. ¿Hay alguien aquí sufriendo gran vergüenza? Jesucristo tomó esa vergüenza y fue humillado públicamente como delincuente cuando nunca cometió ningún acto delictivo. ¿Hay alguien aquí que está sufriendo con un mal diagnóstico, que no sabe qué va a pasar mañana? Jesús tomó esa incertidumbre y la hizo suya. Jesús tomó cada tumor y lo hizo suyo. Jesús tomó cada herida y la hizo suya. Por eso, por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay sanidad en Cristo. Él pagó el precio por tus heridas, por tu dolor, por tus lamentos, por todo lo físico y lo no físico, lo tangible y lo intangible. Él ya pagó ese precio. Y por eso cuando Él resucita, ya no pueden ver ninguna herida en su rostro. Por fin es un rostro digno. Por fin nuevamente es un rostro reconocible y no tan reconocible. Reconocible porque por fin tenía una nariz completa, unas mejillas íntegras, pero su apariencia ya era otra, porque ahora el Hijo del Hombre había sido glorificado. Y créeme que un día no muy lejano tú también serás glorificado.
tú también serás glorificado. ¿Saben cómo se le conoce a esta generación proféticamente? Y voy a decir a lo mejor el disparate más grande de la mañana, si así lo quieres ver, pero está comprobable bíblicamente. Somos conocidos como la generación Enoc. Somos conocidos como la generación Enoc. ¿Quién fue Enoc? Fue el primer hombre que nunca murió. ¿Cómo está eso? Sí, nunca murió. A sus 900 y tantos años fue recogido por un carro de fuego y fue llevado al tercer cielo. Fue llevado a la presencia de Dios sin experimentar la muerte física. Y yo estoy convencido que esta generación mirará el retorno del Rey, mirará a Jesús regresando a la tierra, mirará a Jesús cara a cara en ese bendito arrebatamiento. Yo creo que la iglesia será levantada por Jesús de un momento a otro. Y cuando decimos generación Enoc es porque muchos de ustedes no van a experimentar la muerte. Simplemente van a despertar abriendo los ojos en la presencia misma de Dios con cuerpos glorificados, como Jesús fue glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tan padre será tener un cuerpo glorificado? ¿Pensará alguien por aquí? ¿Es válido? Pues pregúntenle a Jesús. Lean todo este relato de los 40 días. 40 días a Jesús le alcanzaron para armar una revolución mundial. ¿Por qué? Porque se teletransportaba. Aparecía en un lugar y luego aparecía en otro. Él ya no estaba viviendo las condiciones terrenales. Él ya traía otra dimensión en su cuerpo. Él ya estaba hecho de otra materia diferente a la carne que se echa a perder, a la carne corruptible. Su cuerpo ya no era corruptible. Entonces él podía moverse de un lugar a otro. ¿Ustedes también? ¿Soy yo o son ustedes? Efectos especiales para que se despierten los que se están quedando dormidos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces les decía, ¿qué les decía? Traspasaba paredes, hizo milagros en esos días. Fue impresionante lo que Jesús hizo en 40 días. Y según la narrativa bíblica, pero también según los testimonios de personas contemporáneas, porque hay una gran colección de relatos de historiadores de los tiempos de Jesús. Uno de ellos famoso, Josefo, por ejemplo. Hay un montón de testigos oculares que no quedaron en el canon bíblico, no son considerados entre los libros sagrados, pero ninguno de esos relatos habla en contra de lo que está escrito en la Biblia. Más bien fortalecen, apoyan lo que dicen las escrituras. Y si hacemos un recuento de todos estos testimonios, Jesús se le apareció a no menos de 500 testigos. Así que negar la resurrección de Jesús es de tontos. Negar la resurrección de Jesús es de ignorantes. Negar la resurrección de Jesús es de indoctos, de personas que no estudian, de personas que no se preparan. Los mejores historiadores, las personas más intelectuales de aquel tiempo, aún sin ser seguidores de Jesús, aún sin ser creyentes, dan testimonio de que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Amén. Gloria a Dios, tenemos un Dios vivo. Por eso tenemos una fe viva y una fe real. Gloria a Dios. Jesús comió con ellos. ¿Para qué? Para mostrarles que ese cuerpo nuevo no se contraponía a comer, pero ya no era eso de lo que él dependía. Jesús les mostró sus heridas. Qué curioso que todas las heridas desaparecieron, pero él decidió preservar esos orificios de las manos, esos orificios de los pies y de su costado. ¿Para qué? Para que ese fuera un recordatorio de que la factura de tu deuda ya está saldada. La factura de tu deuda ya está 100% pagada. Si el enemigo viene a acusarte, si tus errores del pasado te juzgan, si lo que no hiciste a tiempo en el pasado te está robando tu presente, te está robando tu futuro, es hora que veas al lugar correcto. Deja de verte a ti, deja de ver tu pasado. Mira al cordero inmolado, mira al cordero que fue perforado por ti, porque cada herida en el cuerpo de Jesús es el pago de cada deuda pendiente. Tus deudas fueron pagadas en la cruz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien está en Cristo Jesús hoy?
Alguien ha decidido poner su confianza en el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Somos salvos, 100% salvos. Dilo conmigo, soy 100% salvo. No soy 95% salvo, no soy 50% salvo. La religión te hace creer eso, que Dios ya hizo algo, pero ahora tú tienes que ayudarte para que Él te ayude. Tú tienes que hacer algo para lograr la obra completa. Esa es una herejía, porque el Cordero de Dios pagó completamente tu salvación y no dejó ninguna deuda pendiente. Él no te dejó ninguna deuda oculta. Eres libre para Él. Amén. Gloria a Dios. Número 2, ¿qué nos enseñó Jesús en esos 40 días? Nos enseñó el reino. Dígalo conmigo, nos enseñó el reino. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ese reino? Créanme que ese reino había sido anunciado por los profetas de la antigüedad. Daniel, en el libro de Daniel, se profetiza la visión de una estatua con diferentes partes de metales, piernas, muslos, abdomen, pecho, cabeza, de oro, de plata, de bronce, de diferentes materiales, de los más finos a los más corrientes, por decirlo así. Cabeza de oro, pectoral de plata, abdomen de bronce y así sucesivamente hasta llegar a los pies de barro mezclados con hierro. Barro mezclado con hierro. Barro y hierro no se mezclan. No es posible hacer una aleación, unificar estos dos elementos, porque uno es metal y el otro no. Sin embargo, el profeta Daniel, cuando vio esta visión y la explicó, él explicó que esta es la historia de la humanidad. En la antigüedad hubo imperios tan portentosos, tan impresionantes. Estuvo el imperio medo-persa, estuvo el imperio de los romanos, de los griegos, imperios a los que no se les veía fin. Al contrario, se veían que eran imperios gloriosos que iban a poseer el mundo, pero todos esos imperios tuvieron su fin. Ninguno perduró por siempre. Y justo cuando se llega a los pies de esa estatua que estaba teniendo en sueños este rey, Daniel le explica que esos pies hechos de barro con hierro hablan de el reino de este tiempo. El tiempo que estamos viviendo son los pies de barro con hierro. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está forzando alianzas. Hoy en día la gente quiere que lo bueno esté mezclado con lo malo. Hoy en día la gente tacha de ridiculez o tacha de estrechez mental a aquellos que deciden ser radicales en creer en Cristo Jesús únicamente. ¿Qué te dice el mundo? Es que hay muchos caminos, es que hay muchos dioses, o todos los caminos llevan al mismo Dios. Esa frase es tan venenosa y peligrosa. ¿Por qué? Porque trae tanta confusión. No hay muchos caminos, no hay muchas opciones. Hay una sola opción y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y aunque este mundo te diga hay muchas opciones, ese es el camino de la perdición. Esa es la puerta ancha. Pero Jesús dijo, angosta es la puerta que da salvación. ¿Por qué Jesús dijo que Él es una puerta angosta? No es para limitar tu vida, es para que sea fácil entender cuál es la única puerta. Si yo te digo, de esas 1000 puertas, el 50% son buenas y el 50% son de muerte, realmente te estoy mandando a la muerte. Pero si yo te digo, hay una sola puerta que si tú la cruzas es salvación y vida eterna, y cuando la cruzas es verdad, entonces lo que Jesús declaró es bondad, bondad pura. Lo que estoy diciendo es que Jesús hizo fácil el acceso al reino. Y en esos 40 días Jesús explicó que el reino es más simple de lo que imaginas, pero más poderoso de lo que imaginas. Amén. En esos 40 días Jesús se le apareció a 2 discípulos que ya se habían echado para atrás. Recuerden que Jesús tenía influencia sobre diversos círculos. Había un círculo íntimo de 3 discípulos que siempre iban a donde Jesús iba. Y este era Pedro, Santiago y Juan. Ese trío, Pedro, Santiago y Juan. Pero alrededor, Pedro, Santiago y Juan eran parte de un grupo pequeño de discípulos, 12 discípulos. Ya eran más discípulos que también era un círculo cercano, íntimo de Jesús. Comían juntos, viajaban juntos, siempre estaban juntos por 3 años. Pero alrededor de esos 12 había un círculo de 70 discípulos y después hubo otro círculo de 120 discípulos. Amén.
Esos 70 discípulos eran más ocasionales. De repente decían: díganle a Jesús que hoy no voy a ir a la prédica porque me voy a quedar a recibir una visita. O díganle a Jesús que hoy no voy a estar en su sermón del monte porque me voy a quedar a ver Netflix. O díganle a Jesús, y eran ocasionales. Y si pasa hoy en día, no estoy hiriendo susceptibilidades, pero estoy seguro que cada quien, cada día, quiere estar más cerca, quiere seguir más de cerca a Jesús. Y nadie debe empujarte, nadie debe presionarte. Es una elección natural, es una elección propia, es una elección tuya misma. Tu libre albedrío lo estás usando bien. Es tu decisión estar más cerca del mensaje y más cerca de lo que Dios está haciendo, o Dios te respeta si quieres poner distancia, pero sé que tarde o temprano tu corazón va a arder en fuego. Amén. Y esos 70 eran menos comprometidos. Y justo cuando Jesús fue crucificado, aquí leemos el relato de 2 de los 70 que se fueron a su casa mejor. ¿Qué habrán pensado estos 2 discípulos? Ya mataron al maestro, ya no hay a quien seguir. No, hombre, y si lo mataron a él, cualquier rato nos matan a nosotros, vámonos. Y se fueron a Emaús. Ellos eran originarios de la población llamada Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Era una distancia bastante considerable si lo recorrían a pie. Y dice la escritura en el versículo 13: ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Por ahí tengo una imagen que nos puede ayudar a imaginar, valga la redundancia, de cómo habrá sido esa interlocución, esa conversación del camino. Y dice que mientras caminaban, hablaban de lo sucedido, conversaban y hablaban, y de pronto Jesús se apareció, comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. No lo reconocieron. Pensaron que era un caminante más. Es más, hasta lo invitaron a andar con ellos sin saber quién era. Y ese caminante extraño les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza, y uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser entonces la única persona en Jerusalén que no ha oído acerca de las cosas que sucedieron allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido a rescatar a Israel, pero pues esto sucedió hace 3 días. O sea que esos hombres estaban deprimidos, iban de vuelta a Emaús. Jesús le dijo a los discípulos antes de irse: no se vayan. ¿De dónde? De Jerusalén. No se vayan de aquí, porque les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Les voy a enviar al Maestro que les va a guiar a toda verdad. No se vayan de Jerusalén. ¿Y qué fue lo primero que hicieron estos 2? Se fueron a Emaús. ¿Saben qué significa Emaús? Etimológicamente, lugar de aguas tibias. Lugar de aguas tibias. ¿Y saben qué significa Jerusalén? No etimológicamente, porque Jerusalén habla de una ciudad de paz, pero ¿cuál es el sentido figurado de Israel? Es el lugar del fuego de Dios. Es el lugar donde vendría el Pentecostés. Es donde el Espíritu Santo vendría sobre la humanidad. Y Jesús dijo: no se alejen de donde el fuego va a venir sobre sus vidas. Pero ellos se fueron a las aguas tibias. Se fueron a la vida ordinaria de donde salieron. A veces nos pasa por la mente: ¿y si sigo mi vida ordinariamente como todo mundo? ¿Y si sigo la corriente que tanto me presionan que siga? ¿No sería más fácil socializar? ¿No sería más fácil transaccionar? ¿No sería más fácil caerle bien a la gente en lugar de que me vean como el raro que cree tanto en Cristo? No te vayas de Jerusalén, porque ahí viene el poder a tu vida. No te vayas a las aguas tibias. No te vayas a una vida ordinaria, porque no fuiste creado para una vida ordinaria. Fuiste creado para experimentar el poder de Dios en su plenitud. Amén. En su plenitud. Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo, bueno, anteriormente dijeron que el cuerpo había desaparecido,
que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres nos habían dicho. Estaban narrando la experiencia de las mujeres que fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo. Y Jesús les dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por las escrituras, comenzando desde Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Amén. Acerca de él mismo. Para entonces ya estaban llegando a Emaús y al final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, le dijeron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y entonces los acompañó a la casa. Paréntesis. ¿Escucharon? Jesús les abrió las escrituras, y hoy vamos a abrir las escrituras para entender lo que los profetas de la antigüedad hablaron del Mesías, para entender que la historia de Jesús no fue un acto de ocurrencia, para entender que era el plan B de salvación, pero no por ser plan B era inferior, era el mejor plan. El plan A falló, Adán y Eva fallaron, no pudieron cumplir, pero el plan B vino a ser mejor. Lo último vino a ser lo primero, y los últimos venimos a ser los primeros en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué los últimos venimos a ser los primeros? Porque los primeros no creyeron. Israel no creyó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros los últimos, nosotros los gentiles, nosotros los que no tenemos sangre de Abraham, los que no tenemos genética de Abraham, los que nacimos del vulgo, como dicen ellos, venimos a ser los primeros. ¿En qué? En que hoy el Espíritu Santo abre tu entendimiento para comprender todas estas cosas, incluso entender la historia de los que no creyeron como parte de nuestra historia. Amén. Pablo dijo: ni se crean tanto. Si no hubiera sido por la incredulidad de aquellos, ustedes ni chance tendrían. Pero nomás porque faltaron unos a la fiesta, se abrió lugar para algunos más, y ahí entraron ustedes. Lo estoy metaforizando o lo estoy haciendo coloquial, pero así dijo Pablo. No es por sus méritos, es por su gracia, que ahora hemos sido incluidos en la realeza de Dios. Amén. Hemos sido incluidos en la familia de Dios. Gloria a Dios. Y hago una pausa. ¿Qué fue lo que Jesús les mostró de las historias de Moisés y de Abraham, de todos aquellos profetas? Dice Eclesiastés 3:15, y quiero que lo lean fuertemente conmigo, que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Amén. ¿Qué nos quiere decir Salomón con este acertijo? Lo que está diciendo Salomón es que todo está escrito, todo está planeado. No por ello quiere decir que estamos obligados a vivir un plan. Tenemos también nuestra participación. Podemos cooperar con el gran plan de Dios o rechazar el gran plan de Dios. Mucha gente vive rechazando el gran plan de Dios llamado salvación. Pero todos aquellos que conozcan el plan y se apeguen al plan y cooperen con el plan, van a disfrutar también las promesas de Dios. Van a disfrutar las buenas consecuencias de creer. Amén. Y aquello que fue, ¿qué es? Lo que pasó al inicio de la historia. Encontramos a Jesús en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Encontramos a Jesús en Deuteronomio, en Josué, Jueces, Ruth. En cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, ahí está presente Jesús. Y ni se diga en los 27 del Nuevo Testamento. Pero Jesús está en cada libro presente. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el centro de la historia. Amén. Entonces, vayamos a la historia del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo lo podemos encontrar claramente en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos. El tabernáculo fue el centro de adoración que Dios erigió en el desierto para su pueblo. Lo que Dios quería era darles a su pueblo una fe que seguir. Porque recuerden que el pueblo de Dios vivió 400 años esclavo en Egipto y se contaminaron en cierta manera de las costumbres de Egipto. Se contaminaron de la cultura, se contaminaron de las ideas.
no era gente de fe. Dios tuvo que levantar una generación de fe en el desierto. Dios tuvo que enseñarles a creer. Y lo primero que Dios hizo fue instituir un tabernáculo y le dio instrucciones a Moisés, el líder. ¿Qué le dijo a Moisés? Elige hombres que tienen ese don que Dios les ha dado, de orfebres, de artistas, para que puedan recrear mi plan. Y les dio un plan, les dio los planos, y los planos son perfectos. Eso que ven ahí es el tabernáculo. Como bien pueden observar, tiene un patio, un atrio, un patio. Y en ese patio hay dos elementos, y los dos elementos son de bronce. ¿Qué significa el bronce en la Biblia? Condenación, culpa. ¿Y qué eran esos dos elementos de bronce? Era un lavacro donde el sacerdote se lavaba exteriormente. ¿Qué se lavaba? El polvo, la suciedad. ¿Para qué? Para entrar limpio al interior, valga la redundancia, de la tienda llamada tabernáculo, lugar santo. Para entrar limpio al lugar santo. Entonces se lavaba, y también había ahí un horno de bronce. ¿Para qué servía el horno del holocausto? Para quemar las ofrendas. Solamente tomaba la sangre, pero todo lo demás del cuerpo del sacrificio se quemaba hasta que se pulverizaba. Entonces el sacerdote, ya limpio con la sangre del cordero que acababa de sacrificar para el perdón de pecados del pueblo, entraba al lugar santo. Y cuando entraba al lugar santo comenzaba un protocolo, una ceremonia, hasta lograr entrar al lugar santísimo con esa sangre. ¿Y qué hacía en el lugar santísimo? Derramaba esa sangre sobre un objeto principal guardado en el lugar santísimo. Para entenderlo mejor, observemos en un plano, ¿cómo le llamamos? Transversal, descubierto. Bueno, aquí está más explicado. Dice ahí outer court, que quiere decir patios, pero luego dice holy place, lugar santo. El lugar santo no era la parada final, era la parada intermedia. Nada más un personaje podía entrar hasta el interior, hasta el lugar santísimo, que es el lugar morado que ven de este lado. Este lugar morado, ahí ven un objeto como un arca, como un cofre. Ese cofre es llamado el arca de la alianza o el arca del pacto. Amén. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todo esto, hermanos, nos representa a nosotros y representa a Cristo. Si se dan cuenta, hay tres elementos externos: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, y por eso somos espíritu, alma y cuerpo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también representan espíritu, alma y cuerpo. Jesús representó el cuerpo porque se hizo hombre, habitó entre nosotros, nació a través de una mujer virgen. No hubo participación de voluntad de hombre. En pocas palabras, no hubo la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, porque no hubo tal espermatozoide. Fue el mismo Espíritu Santo viniendo a ese óvulo a formar un nuevo ser santo, puro, que no trajera la sangre de Adán. Ese era todo el punto, que no hubiera en ese cuerpo sangre contaminada. ¿Por qué? Porque la sangre que se iba a gestar en este bebé, en este hombre que iba a crecer en estatura, en gracia y en sabiduría, esa sangre debía preservarse santa, pura. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, porque no está contaminada por voluntad humana. Y cuando Jesús derramó toda su sangre en la cruz y dijo consumado es que ya no había sangre en su cuerpo. Solamente empezó a brotar agua de la herida que le hicieron con una lanza. Y por esa sangre somos salvos. Esa sangre tuvo el poder de santificarnos, de purificarnos. Por eso, si quieres glorificar y exaltar esa obra preciosa de la cruz, di conmigo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué somos justicia de Dios? Porque Él se hizo pecado. ¿Qué pecado tomó si Él nunca pecó? Tus pecados, tus errores, Él los absorbió. Jesús no llevó tus pecados en la cruz. Perdóname que te lo corrija, pero Él no llevó tus pecados en la cruz. Él se hizo tus pecados. Él absorbió tu maldad. Él absorbió tu egoísmo, tu egocentrismo, tus planes infieles. Él los absorbió en su cuerpo y dejó que la ira de Dios cayera sobre Él para que ya no hubiera juicio contra ti. Así que Dios ya no te anda buscando para juzgarte. Ya se llevó a cabo ese juicio hace 2000 años. Dios no te anda buscando para juzgarte. Dios te anda buscando para amarte, para restaurarte, para traerte a modelo original. Amén. Entonces,
Eso que ven ahí del arca del pacto es Jesús en su sacrificio completo. Vamos a la siguiente imagen y es un acercamiento aún mayor. Ese es el arca del pacto en el lugar santísimo. Ese cofre que ven ahí está hecho de madera, lo que es el cajón, madera de acacia. La madera de acacia era una madera corriente, común de aquellos días, pero estaba recubierta de oro. ¿Qué significa esto? El cajón representa a Jesús, hombre. Jesús haciéndose hombre, viniendo a vivir a la tierra alrededor de 33 años. En esos 33 años Jesús era hombre y era Dios. Enfrentó todas las tentaciones que tú puedas enfrentar y las venció todas. Amén. Porque aunque estaba en condición de hombre, también era Dios. Y ese oro es justicia. Pero la tapadera de ese cofre, ¿ven la tapadera? La tapadera de ese cofre era oro puro. No era madera recubierta de oro, era oro puro. ¿Qué significa la tapadera? Jesús después de la cruz. Jesús resucitado con un cuerpo glorioso que no se podía contaminar más, un cuerpo incorruptible. Amén. ¿Y qué significan esos dos querubines o ángeles que están en la tapadera? Esos querubines estuvieron en el Edén, cuidando que nadie volviera al árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva. Pero esos dos querubines fueron representados en el arca de pacto de Moisés, y esos dos querubines los vieron al principio de la prédica en la entrada de la tumba, diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya resucitó? Amén. Esa tapadera, ¿saben para qué servía? Servía para que el sumo sacerdote derramara la sangre en ella. Y cuando él derramaba la sangre, lo que hubiera adentro de ese cofre, que ya no es un misterio, antes lo fue, ahora ya no es un misterio, lo que hubiera dentro de ese cofre, lo que había ahí eran 3 recordatorios de juicio para la humanidad. Esas 3 cosas que hay adentro recuerdan el error del humano, pues la sangre derramada encima cubría esos errores para siempre. Pero si nos gusta el chisme, vamos a ver lo que hay dentro del cofre. En esa imagen pueden ver los 3 elementos que estuvieron guardados ahí durante el peregrinar de Israel por el desierto, y eran las tablas de la ley, y era la vara de Aarón que floreció, y era el maná, el pan del cielo que cayó para los del pueblo. Esos son 3 recordatorios de terror, porque esas tablas de piedra representan la ley perfecta de Dios que el hombre no pudo cumplir. O sea, ese símbolo es la ineptitud del hombre por satisfacer a Dios. Esa vara de Aarón con flores representa el rechazo del hombre a la autoridad delegada. Dios dio autoridad a Aarón para que guiara al pueblo junto con Moisés, y el hombre rechazaba esa autoridad constantemente. El hombre falló en obedecer. Y ese pan sin levadura representa el rechazo de la humanidad por la provisión celestial. Hasta nuestros días eso sigue pasando. Dios es opción C. Primero voy a hacer esto, y si no me funciona esto otro, y cuando ya nada me funciona, Dios es mi opción C. Es rechazo a la provisión de Dios de primera instancia. Pero ¿sabes qué hizo Dios con esos recordatorios tristes? Los tomó, los encajonó, puso la tapadera encima llamada asiento de la propiciación, pieza de puro oro con querubines, derramó la sangre del sacrificio sobre esa tapadera, y este es un recordatorio para nuestros días, que Dios ya nunca más se va a acordar de tus pecados, que Dios ya nunca más te va a andar buscando para pedirte cuentas, que Dios no te anda buscando para juzgarte. Él te está buscando para reivindicarte en Cristo, para sentarte con Cristo una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que Jesús les explicó a los hombres de Maús. Y finalmente lo invitaron a entrar a su casa, lo invitaron a cenar, y dice aquí en las escrituras que Jesús tomó el pan. En la siguiente imagen vamos a ver esos elementos que ambos partieron, o que ellos 3 partieron. Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a ellos. Y cuando lo comieron, de pronto sus ojos se abrieron y le reconocieron. Amén. Jesús se partió a sí mismo. Él es el pan de vida. Hoy en día tomamos la Santa Cena no como un ritual, o como un ritual que nos hace sentir bien por un momento. No, estamos celebrando que Jesús murió pero resucitó. Estamos celebrando que Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento. Estamos celebrando que ya no vivimos más ciegos.
Es muy bonito cuando alguien dice: ¿quién conocerá los misterios de Dios? Nadie entiende sus misterios. Wow, pues qué misterio. Pero Dios, a Él le place que ya no vivamos de misterio en misterio, sino de revelación en revelación. Hoy los misterios de Dios han sido descubiertos por el Espíritu Santo. Amén. Así que nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena el día de hoy. Y leemos finalmente, bueno, antes de eso, Juan 20:15. Cuando Jesús estaba explicando estas cosas, Jesús también le apareció a una mujer que estaba en el jardín del sepulcro y le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que él era ¿quién? El jardinero. Y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esa mujer pensó que era un jardinero cuidando el huerto de la tumba. ¿Será casualidad que esté registrado esto en la Biblia? No es casualidad, porque dice la Biblia que el primer Adán introdujo el pecado al mundo. ¿Y qué era el primer Adán? El primer administrador del primer huerto, el primer jardinero de la historia. Pero por el segundo Adán, el segundo hombre, Jesucristo, el pecado fue vencido y nosotros recibimos la justicia de Dios. Fue confundido con un jardinero como la señal del Mesías. Él es el Mesías. Amén. Y tercero, Dios nos dio poder y propósito. Amén. Recibiremos poder para ser testigos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar los elementos de la Santa Cena. Y así como Jesús abrió los ojos de esos discípulos, el día de hoy vamos a recibir revelación a través de partir el pan y celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomamos los elementos en nuestras manos. Todavía no lo comemos, todavía no tomamos la copa, pero lo haremos juntos, creyendo que hay poder en la revelación de la obra de Cristo. Y tal vez muchas personas tomen esto como un acto, como un ritual, como algo religioso, pero yo te quiero invitar a que lo tomes con una visión revelada del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarles a tomar ese pan en sus manos. Le llamamos pan porque es técnicamente un pan que no tiene levadura. Y al no tener levadura, esto simboliza a ese pan que partió Jesús con sus discípulos para anunciarles un nuevo reino. Y en esta mañana te quiero invitar a que observes por un momento esta galleta. Observes que tiene orificios y pienses por un momento que Jesús fue perforado en su cuerpo. No tiene levadura porque Jesús nunca pecó. Y evidentemente esta galleta tuvo que pasar por calor, tuvo que pasar por fuego para quedar así tostada. El cuerpo de Jesús recibió todo el castigo de los pecados del mundo sobre él y sobrevivió. Jesús sobrevivió al juicio. Jesús sobrevivió al fuego para decir al final: consumado es. Y cuando él dijo consumado es, el velo del templo, específicamente del lugar santo al lugar santísimo, esa cortina de división fue raída de una esquina a la otra y se abrió un acceso pleno a la presencia misma de Dios. Ese acceso es tuyo. Dios te ha dado ese acceso el día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que nadie te diga indigno, que nadie te llame indigno, que no merece estar cercano a Dios, porque Dios hizo toda una obra a través de Jesús para que hoy vengas con confianza al trono de su gracia y halles el oportuno socorro que hoy necesitas. Amén. Toma este pan, cierra tus ojos. Antes de comerlo, piensa estas palabras. Finalmente nos dicen las Escrituras que Jesús, después de decir estas cosas, mientras ellos, los discípulos, le veían, Jesús comenzó a ser elevado hacia el cielo y una nube le recibió ocultándoles de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco
se acercaron a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando el cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, un día vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. Digan conmigo: gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es fiel y porque todo esto que hiciste después de resucitar significa nuestra victoria, significa poder, significa capacitación de tu espíritu para vivir siendo testigos tuyos. Hoy tomo remembranza del sacrificio que hiciste en la cruz, el sacrificio que hiciste al venir a este mundo, a nacer como ser humano, a sujetarte a leyes naturales, y por ese cuerpo que pasó por toda opresión, que venció toda tentación, por ese cuerpo que fue castigado, perforado, latigado, ese cuerpo llevó todas mis enfermedades. Dilo en voz alta: por tus llagas he sido sanado. Mi familia por tus llagas ha sido sanada. Mis hijos por tus llagas ya fueron sanados, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Jesús, porque la obra de la cruz en este momento tiene poder en mi vida. Dilo fuertemente: hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el cuerpo de Cristo. Hoy como este pan, recordando el poder de tu muerte, resurrección, y validándolo en mi vida. Lo valido en mi vida en el nombre de Jesús. Puedes comer el pan. Efesios 1:18 dice: le pido a Dios que les ilumine los ojos del corazón para que entiendan la esperanza que Él les ha dado, para que entiendan esa gloriosa riqueza de su herencia para ustedes, los santos, para que comprendan su incomparable grandeza, su poder a favor de ustedes, los que creen. Ese poder es su fuerza grandiosa y eficaz. Señor, gracias porque nuestros ojos han sido abiertos y hoy podemos entender el poder que habita en nosotros. Hoy levantamos esta copa en alto. Levanta esta copa y di conmigo: gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por esa sangre perfecta, incontaminada, esa sangre que se conservó limpia hasta ser derramada por mí. Esa sangre preciosa, dilo conmigo, hoy me cubre de pies a cabeza. Esa sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por esa sangre preciosa me puedo llamar justo. Dilo conmigo: soy justo, soy justicia de Dios, soy heredero de las promesas de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy tomo esta copa honrando el acto de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Puedes tomar la copa. Gloria a Dios. Amén. Y culmino diciendo lo que comentaba al principio. En el mes de Nisan, día 17, el arca del pacto se abrió y 8 humanos salieron para un nuevo comienzo. Justo el día 17 del mes Nisan, la tumba también se abrió y Jesús salió para darnos nueva vida, nuevos comienzos, nuevas esperanzas. Vamos a adorar a Dios para despedirnos. Antes de despedirnos, te invito a que levantes tus manos, entones con nosotros este canto y lo hagas tu oración. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman,
Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esa obra preciosa que has hecho en nuestras vidas, esa obra que se perfecciona cada día. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por bendecir a cada familia en este lugar. Gracias por milagros de sanidad que tu palabra ha provocado en cada corazón. Justo así como te encuentras, quiero dar esta palabra de Dios. El Espíritu Santo ha cambiado tu mente, porque tú has decidido creer en su verdad. Esa mente que antes divagaba, esa mente que antes se perdía en distracciones, en el nombre de Jesús, esa mente ha sido conquistada por la salvación y la justicia de Dios. Tienes la mente de Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes una mente que escucha a Dios, una mente renovada en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Aquí hay un matrimonio que ha estado orando por tener un bebé, y contra todo diagnóstico que han recibido, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento hablo vida. Declaro vida en el nombre de Jesús. En ese vientre, en esa matriz, hay poder, hay vida, hay fertilidad. Rompo cualquier cosa que ha estado oponiéndose y que ha estado robando esa fertilidad, pero hoy declaro fertilidad en el nombre de Cristo Jesús. Pronto vamos a saber de ese bebé o esos bebés en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ataques de pánico los reprendo en el nombre de Jesús. Aquí hay una persona que ha vivido ataques de pánico en las últimas semanas. No más. Reprendemos todo ataque del maligno en tu vida. No tiene poder en tu mente ni corazón. Esta persona es libre de todo ataque de pánico en este instante, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí hay un hombre que ha estado gritando por ayuda silenciosamente y ha dicho: Dios, solamente tú puedes. Y efectivamente el Señor te dice: hijo, no más fuga, no más pérdida, no más pérdida en tus recursos, no más pérdida en tu productividad. El Señor te ha hecho libre, te ha hecho libre para producir. Hablo prosperidad a tu vida en el nombre de Cristo, porque hay prosperidad en tu alma. Tu alma es de Cristo, tu alma está limpia, libre de toda condenación. Gracias, Señor, por tu palabra en este día, y gracias por cada corazón aquí dispuesto a tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amada iglesia, estamos despedidos. Tengan una tarde bendecida con su familia. No se vayan sin despedirse de 4, 5, 6 personas. Iglesia en línea, un abrazo hasta sus hogares. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.